Hola, hola a todos, hermosuras. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más en nuestro refugio de chismes y farándula turca. Espero de corazón que se encuentren de maravilla. Ya saben que me encanta, me fascina, me pirra compartir con ustedes cada detalle, cada secreto, cada cosquilleo que sacude el universo de nuestras estrellas favoritas. Y hoy sí que tenemos un festín de información. Un banquete jugoso de esos que nos hacen salivar de curiosidad y emoción. Así que preparen sus corazones, porque vamos a adentrarnos en un laberinto de reacciones, sentimientos y por supuesto, muchísimo drama. El tema que nos convoca hoy, mis amores, es uno que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha provocado más ruido que una estampida de elefantes en un bazar turco. Sí, señoras y señores, vamos a desmenuzar, a diseccionar, a explorar las reacciones de nuestro adorado, nuestro idolatrado, el mismísimo Kerem Bürsin, ante unas imágenes, ay, Dios mío, unas imágenes que podríamos describir como incendiarias. No exageramos ni un poquito, incendiarias. Imágenes de la bellísima, la deslumbrante, la inigualable Hande Erçel. Imagínense la escena. Kerem, nuestro galán de galanes, reaccionando a las candentes fotos de Hande. ¿Acaso existe algo más tentador para nuestros corazones chismosos? Estoy que no quepo de emoción por desgranar este misterio junto a ustedes. Así que acomódense bien, busquen su bebida favorita, preparen las palomitas y agárrense fuerte, porque este vídeo viene más cargado de emociones que un final de telenovela turca. Y antes de que la emoción me gane, como siempre, les recuerdo a los recién llegados, a los despistados y a los que aún no han sucumbido a nuestra adicción por el chisme, que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni una sola exclusiva, ni un solo cotilleo, ni un solo detalle de nuestros famosos turcos. Ahora sí, sin más preámbulos, demos rienda suelta a la chismología. Bueno, ¿estamos listos para despegar este vuelo al corazón de la farándula turca? Porque ya arrancamos. Como les adelantaba, en los últimos días, el Internet se ha convertido en una pasarela de fotografías de Hande Erçel que, Madre Santa, han dejado a más de uno con la mandíbula colgando como una cortina mal puesta. Y lo más picante de todo este asunto es que estas imágenes, cual flechas de Cupido, han llegado hasta los oídos y, lo más importante, hasta los ojos de nuestro querido Kerem Bürsin. Ahora sabemos que entre estos dos seres de luz existe una historia que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, una historia que ha sido el manjar de nuestros corazones románticos. Y aunque el destino haya decidido que por ahora sus caminos se bifurquen, esa conexión, esa química que emanaba de cada uno de sus poros, sigue ahí, latente como una llama que a pesar del viento se niega a extinguirse. Es como esa fogata que aunque las brasas parezcan apagadas, aún guardan el calor y el brillo de un fuego que espera volver a encenderse. Así que, mis amores, imagínense la tormenta de expectativas que ha desatado el simple hecho de que Kerem vea estas fotografías. Y no son instantáneas cualquiera, no. Estamos hablando de imágenes que capturan la esencia misma de Hande, su belleza que deslumbra como un diamante, su elegancia que envidiaría cualquier reina, su carisma que hipnotiza a quien la mire. Hay unas que parecen sacadas de una revista de moda, sesiones fotográficas con vestidos que quitan el aliento, maquillajes que la transforman en una diosa griega y poses que, digamos que son capaces de robarse el corazón de cualquier mortal. Otras son más cotidianas, más relajadas, pero igual de impactantes, fotos de ella caminando por la calle, asistiendo a algún evento, explorando el mundo en sus viajes. En cada una se puede apreciar esa naturalidad, esa autenticidad, esa chispa que la hacen tan única, tan especial. Y ahí, en medio de toda esa vorágine de imágenes, está él, nuestro Kerem, el galán turco que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Y ahora, mis amores, la pregunta del millón, la incógnita que nos quita el sueño, ¿cómo ha reaccionado Kerem? Bueno, agárrense fuerte de sus asientos, porque aquí vamos a desentrañar este misterio juntos. A ver, no se imaginen que tenemos un vídeo exclusivo, grabado por un paparazzi escondido en un arbusto, ni nada por el estilo. Afortunadamente, gracias a las redes sociales, a la astucia de algunos medios de comunicación y sobre todo, a nuestra obsesión por el chisme, hemos logrado recolectar información, pistas, migas de pan que nos dan una idea, aunque sea vaga, de cómo Kerem ha recibido estas fotografías. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Kerem, como todas las personas que viven bajo el escrutinio público, suele ser bastante discreto, bastante reservado con sus emociones, sobre todo cuando se trata de asuntos personales. No es de esos que van gritando a los
Cuatro vientos lo que sienten, más bien prefiere manejar las cosas con elegancia, con sutileza. Pero aún así, esos pequeños gestos, esas miradas que delatan más que 1000 palabras, esos comentarios que se le han escapado como un suspiro, son suficientes para darnos una idea de cómo está tomando todo este asunto. Por ejemplo, hubo una entrevista en la que le preguntaron sobre la belleza de Ande, y él, con esa sonrisa que nos derrite a todos como un helado en verano, simplemente dijo que siempre ha sido una mujer hermosa. Y aunque parece una respuesta simple, una frase hecha, el tono con el que lo dijo, la mirada que lo acompañó, tenían una carga de significado que solo los que conocemos esta historia, que hemos seguido su romance con la pasión de una fan enamorada, podemos entender. Esos detalles, esos matices son los que nos enloquecen, los que nos hacen suspirar. Además, hemos notado algunos likes en sus redes sociales a publicaciones que mencionaban las fotografías de Ande. No directamente a las fotos, claro está, porque eso sería demasiado obvio, demasiado descarado, pero sí a publicaciones que hablaban del revuelo que estaban causando, de los halagos que estaba recibiendo, de la admiración que despertaba. Y ojo, mis amores, no piensen que estos likes son algo al azar, un error de dedo, o un simple gesto de cortesía. Kerem es una persona muy consciente de lo que hace en redes sociales, sabe perfectamente el impacto que genera cada uno de sus movimientos, cada uno de sus clics. Así que el hecho de que le dé like a algo relacionado con Ande no es una casualidad, es una señal. Es como un mensaje en código que solo nosotros, los verdaderos fans, podemos descifrar. También ha habido un par de ocasiones en las que se le ha visto más pensativo, más melancólico, como si algo lo tuviera dándole vueltas en la cabeza, como si estuviera librando una batalla interna. Y aunque no podemos asegurar que esté pensando directamente en Ande y en sus fotografías, conociendo su historia, conociendo el amor que se profesaban, es difícil, casi imposible, no hacer esa conexión. Y es que, seamos honestos, después de todo lo que vivieron juntos, después de todo lo que compartieron, es imposible que Ande no ocupe un lugar especial, un rincón sagrado en el corazón de Kerem y viceversa. Esa química que traspasó la pantalla, esa conexión que los convirtió en la pareja más amada de Turquía, no se borra así como así. Y aunque hoy cada uno siga su propio camino, esas brasas, mis amores, siguen ahí, encendidas, esperando el momento justo para volver a arder con la fuerza de un volcán. Pero bueno, dejemos un poco de lado las especulaciones y sigamos analizando las reacciones de Kerem. Otra cosa que he notado y que no puedo pasar por alto, es que últimamente se le ha visto más activo en redes sociales, y aunque no publique fotografías directas sobre el tema, sus historias y publicaciones suelen estar cargadas de mensajes reflexivos, de frases motivadoras, de palabras que parecen esconder un significado más profundo, como si estuviera procesando algo internamente, como si estuviera intentando descifrar un enigma. Y es que a veces cuando uno está pasando por alguna situación que lo conmueve, que lo desestabiliza, es normal que lo manifieste de esa forma, con mensajes que reflejan su estado de ánimo, aunque no lo diga abiertamente, aunque lo esconda entre metáforas y citas inspiradoras. Así que en cierto modo sus redes sociales se han convertido en una especie de diario público, una ventana a sus emociones, donde podemos leer entre líneas lo que está pasando en su interior, donde podemos adivinar, como si fuéramos detectives del corazón, sus verdaderos sentimientos. Y no solo eso, también he notado que se le ha visto más abierto a hablar sobre el pasado, sobre sus experiencias, sobre lo que ha aprendido a lo largo de su camino, sobre las lecciones que le ha dado la vida. Y aunque en ninguna de esas entrevistas ha mencionado directamente a Ande, no hay que ser un genio, no hay que tener un máster en chismología para entender que esas experiencias incluyen lo que vivieron juntos, el amor, las risas, las lágrimas, los sueños compartidos, los secretos susurrados. Y el hecho de que Kerem esté dispuesto a hablar de su pasado, de lo que ha aprendido, de lo que ha dejado huella en su vida, demuestra que está en un momento de introspección, de reflexión, donde está revisando su historia, donde está analizando su presente y quizás pensando en el futuro, en lo que le depara el destino. Ahora volvamos al tema central, a la raíz de todo este chismecito, a las fotografías de Ande. ¡Ay, mis amores, qué fotos! Hay algunas que son realmente espectaculares, que dejan sin aliento a cualquiera. Unas en las que luce un vestido rojo pasión, que le sienta como si lo hubieran hecho a su medida, otras en las que se ve con un look más fresco y juvenil, como una colegiala que irradia alegría, y otras en las que se transforma en una diva de Hollywood con un glamour que encandila y hechiza a quien la mire. Y lo más increíble de todo, lo que más nos impacta a todos, es que en cada una de esas fotos, Ande se ve radiante, segura de sí misma, feliz con lo que está haciendo. Y creo que eso, precisamente eso, es lo que más ha impactado a Kerem,
ver a Ande brillar con luz propia, verla como una mujer empoderada, una mujer que no necesita a nadie para ser feliz, una mujer que ha aprendido a volar con sus propias alas. Y es que a veces cuando uno se separa de alguien, lo que más duele, lo que más cuesta aceptar, es ver que esa persona sigue adelante, que no se ha estancado en el pasado, que no se ha dejado vencer por la tristeza, sino que ha encontrado la manera de crecer, de evolucionar, de alcanzar sus sueños, de ser feliz por sí sola. Y quizás para Kerem ver a Ande así, tan deslumbrante, tan exitosa, ha sido una especie de llamada de atención, una señal, una sacudida, para que él también siga su camino, para que él también se reinvente, para que él también encuentre su propia felicidad. Pero por otro lado, también creo que verlo a Ande así, tan hermosa, tan talentosa, tan segura de sí misma, ha despertado en él una admiración y un orgullo que no puede ocultar. Y es que a pesar de todo lo que pasó entre ellos, de las idas y venidas del amor, siempre habrá un cariño, un respeto mutuo, un lazo invisible que los unirá por siempre, un recuerdo que permanecerá grabado en sus corazones. Y no solo Kerem ha reaccionado a las fotografías de Ande, también sus amigos, sus colegas, sus compañeros de profesión. Muchos de ellos han comentado las fotos con elogios y admiración, dejando claro que Ande es una mujer querida, respetada y valorada en la industria del entretenimiento. Y aunque, como siempre, algunos han intentado sembrar la polémica con comentarios malintencionados, la mayoría se ha enfocado en resaltar la belleza, el talento y la personalidad arrolladora de Ande. Y eso es lo que importa, que se reconozca el valor de Ande como persona, como mujer, como artista. Y creo que a Kerem también le ha alegrado ver el apoyo que Ande ha recibido, porque al final del día, él siempre ha querido lo mejor para ella. Y es que a pesar de que su relación amorosa no funcionó, siempre habrá un cariño, un respeto, una amistad, un lazo que los unirá por la historia que compartieron, por los sueños que soñaron juntos, por el amor que se profesaron. Y es que las grandes historias de amor, mis amores, no siempre tienen un final feliz, no siempre terminan como en los cuentos de hadas, pero lo que importa es el camino, lo que se aprende, las experiencias que se viven, los recuerdos que se guardan, y el legado que se deja en el corazón de los demás. Y la historia de Kerem y Ande es una historia de esas que quedan grabadas en nuestra memoria, una historia que nos enseña lo que es el amor verdadero, la pasión desbordante, la entrega incondicional, y también la importancia de seguir adelante, de levantarse después de una caída, de encontrar la propia felicidad y de construir un futuro mejor. Y bueno, después de todo este análisis, de toda esta investigación digna de un detective de Scotland Yard, creo que podemos concluir que Kerem sí ha reaccionado a las fotografías de Ande, pero no de la manera que muchos esperaban, no con una reacción explosiva, no con una declaración que incendie las redes sociales, sino con una serie de reacciones sutiles, silenciosas, pero que nos revelan mucho de lo que está pasando por su cabeza, por su corazón. Y eso es lo que hace interesante esta historia, que no es un drama lleno de gritos y peleas, sino una historia de crecimiento personal, de aceptación, de respeto mutuo, de aprendizaje continuo. Y es que a veces las reacciones más silenciosas, las que parecen menos importantes, son las que tienen más fuerza, las que nos dicen más de lo que imaginamos. Y quizás la reacción de Kerem sea esa, una mirada que se pierde en el horizonte, un like discreto que pasa desapercibido para muchos, una reflexión personal que lo lleva a revisitar su pasado y a construir su presente, una señal que nos dice que a pesar de todo lo que ha pasado, siempre habrá un espacio en su corazón para Ande, un lugar donde guardará los recuerdos de su amor. Y es que el amor, mis amores, en todas sus formas, es un sentimiento que no se puede borrar, que no se puede esconder, que no se puede evitar. Es un sentimiento que se queda grabado en el alma para siempre, como una cicatriz que nos recuerda una herida del pasado, pero que también nos hace más fuertes y más sabios. Y con esto, mis adorados chismosos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes, investigando cada detalle, desmenuzando cada pista, analizando cada reacción. Sé que es un tema que los apasiona, que los mantiene enganchados a la pantalla, que los tiene a todos con la intriga de un misterio sin resolver, así que espero haber podido darles un poquito de luz a esta historia, haber podido aclarar sus dudas, aunque sea un poquito. Ya saben que me encanta compartir con ustedes todos los chismes, las novedades, las exclusivas y los detalles del maravilloso mundo de la farándula turca. Y por eso mismo quiero agradecerles de todo corazón, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que crece día a día, por compartir conmigo su pasión por el chisme. Y también quiero invitarlos, como siempre, a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Cómo creen que ha reaccionado Kerem realmente?
¿Qué interpretan ustedes de sus mensajes en redes sociales? Quiero saber sus teorías, sus análisis, sus puntos de vista. Recuerden que juntos hacemos este espacio, que sus opiniones son tan importantes como las mías. Y ahora sí, antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con todos sus amigos, familiares, vecinos, con todos aquellos que también aman esta historia, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí los mantendremos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de sus celebridades turcas favoritas. Un abrazo enorme, un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, hermosuras. Hasta la próxima, chismecito.